Muy buenas tardes, queridos amigos. Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente para compartir y meditar en la palabra de Dios juntos. Quiero recordar, como cada vez que me permite Dios compartir la palabra de Dios en redes sociales o en vivo, la importancia de compartir a las personas la información sobre los mandamientos de Dios, la norma de justicia, de gobierno en el cielo. Debemos compartir, como en este folleto está atrás, las objeciones principales que hacen para no obedecer los 10 mandamientos o para quitar solamente el cuarto mandamiento, que es el sábado, y que va a ser la señal final entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Les animo en el nombre de Jesús para que compartan. Si no, un folleto como este, de otra manera en libro, pero hay que dejarlo en cada casa, ¿sí? Esta es una comitiva que Dios dejó a su pueblo para volver a todos a la obediencia que será eterna en el reino de los cielos. Quiero compartir también en este libro un poema, una poesía que mi mamá escribió y va con el tema que vamos a ver. El tema se titula La familia en el tiempo del fin. Este libro es A la luz del amor, es el más reciente que escribió mi mamá. Y la poesía se titula En el hogar cristiano. En el hogar cristiano, la casa se ilumina. El esposo y la esposa se profesan amor. Los hijos ven en ellos la presencia divina. Los aman y obedecen. Su ejemplo es el mejor. El esposo es el novio que vive enamorado y su amor lo demuestra en actos de bondad. Provee los alimentos, la ropa y el calzado, y en compañía y ternura siempre va más allá. La esposa es una novia que vive ilusionada y está siempre cercana en servicio y lealtad. Es amiga dispuesta, compañera y hermana, consejera y maestra, y madre sin igual. El amor es el móvil de todas las acciones, y el alma así rebosa de genuino placer. Habrá tal vez conflictos y algunas tentaciones, pero el amor es fuerte, no hay nada que temer. La familia es un templo que Dios ha bendecido, un pedazo del cielo donde Él quiere morar, donde se guardan siempre los preceptos divinos y Cristo es la cabeza y el centro del hogar. Es un hermoso mensaje que es el modelo de familia que Dios pensó desde el Edén. Aquí tienen el contacto de un servidor en Facebook, en WhatsApp, para este y otros mensajes importantes de la palabra de Dios o alguna consulta, también petición de oración. Algunas personas nos solicitan oración por algo. Con mucho gusto estamos para servirles, mi esposa y un servidor. Y es este tema, quizá de los más conflictivos en la iglesia y en el mundo, la familia. Aquí puse como subtítulo el modelo del hogar desde el Edén y el conflicto entre el bien y el mal. Vamos a hacer una oración. Yo acostumbro pedir la dirección de Dios especialmente para que ilumine la mente y corazón de todos los que vamos a escuchar y analizar este mensaje. Oramos. Padre Celestial, gracias por permitirnos estudiar tu palabra con libertad. Gracias por tu amor hacia nosotros y porque todo este planeta lo creaste perfecto para que fuéramos felices, para que hubiera tiempo de comunión con Dios, para que hubiera tiempo de amor y convivencia entre la familia. Pero, oh Padre, la forma de vida en este momento no es la que tú pensaste. En la mayoría de hogares no hay tiempo para adorarte. No está la palabra de Dios como lo más importante
y no hay tiempo para amarse entre esposos y entre padres e hijos. El trabajo, las condiciones de vida, el ambiente, los estudios, muchas cosas han estorbado tu propósito eterno. Pedimos en el nombre de Jesús el Espíritu Santo sobre cada familia que estará mirando este mensaje, para que nos ayudes a vernos como en un espejo, como tú nos ves, y cuál es tu ideal que es posible para toda persona. Ayúdanos, Señor, a lograr ese ideal y mantener una familia unida en el temor de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero enviar algunos saludos a algunos hermanos que desde Chile, desde Colombia también están viendo esta transmisión en vivo, desde Perú, desde Ecuador. Les mandamos un saludo desde aquí, México, Jalisco, México, que Dios les bendiga. Y es el deseo de un servidor y de cada persona en el mundo, persona que ama a Dios y quiere estar en el reino de los cielos, pronto encontrarnos allí, en el reino de los cielos. Ese es el objetivo de este tema, ver un panorama actual de lo que está ocurriendo, pero a la luz de la palabra de Dios y de las profecías que aquí dicen de qué presenta Dios, de cómo íbamos a vivir y cuál es la actitud correcta. Muy bien, primero vamos a ver un panorama de alguna información de salud y también de cómo está el mundo ahorita en cuanto a la familia, ¿sí? Vamos a ver algunas información. Esta información la voy a estar compartiendo también en esta semana de oración que empieza el lunes, primeramente Dios, este próximo lunes, en Buenavista, sobre el bienestar y el ideal físico que Dios tiene para nosotros. Beneficios de tomar agua en ayunas. ¿Cuántos bebemos al menos 1 litro de agua en ayunas? Muy bien, no todos, ¿verdad? Pero no está mal porque podemos cambiar los hábitos. Si no hemos hecho algo bueno, podemos hacerlo. Nuestro cuerpo es más del 70% solo agua. Así que después del oxígeno que respiramos, y debemos respirar profundo en la mañana, justo antes de que salga el sol porque hay más oxígeno, y antes de ir a dormir, debemos beber agua en ayunas, porque es lo que más necesita nuestro organismo. Mire, disminuye el apetito. Usted come mucho, bueno, eso le va a ayudar a no comer tanto. Hidrata los órganos vitales y los limpia, el riñón, el hígado. Los órganos que trabajan en nuestro cuerpo los limpia. Ayuda a los riñones a depurar, oxigena la sangre, hidrata el organismo, ayuda al correcto funcionamiento del cerebro. Nuestro cerebro se alimenta de oxígeno y de glucosa. Así que cuando usted bebe agua, va a pensar mejor. En ayunas. Ayuda con el tránsito intestinal. Hay personas que evacúan 1 o 2 veces cada 3 días y creen que eso es normal. Hace poco le dimos a beber un vaso de jugo de uva puro a un amigo y luego nos comentó que le hizo mal porque el rápido le hizo ir al baño. Imagínense, se cree que si hace que haga buena digestión y vaya al baño es mal cuando es todo lo contrario. Es bueno el tránsito intestinal y deberíamos evacuar al menos 3 veces al día, las veces que uno come, cuando es el tránsito intestinal correcto. Activa y acelera el metabolismo. En pocas palabras, ¿quiere usted mejorar su salud? Algo gratis, sencillo. Tome al menos 1 litro de agua en ayunas, justo al levantarse. ¿Sí? Esto lo voy a mencionar porque es triste lo que está ocurriendo. Jugador de hockey muere tras ser degollado por el patín de un rival. Un accidente. Queridos amigos, Dios no condena el sencillo juego de pelota o la recreación, pero cuando es por competencia para ser el mejor o ganar algún torneo, puede llegar a ser tan grande la euforia y la energía y el esfuerzo por ganar que no importa la vida humana. Esto ciertamente es un accidente. Pero díganme, ¿quiénes patrocinan estos torneos? Las cervezas más famosas del mundo, las bebidas azucaradas que Dios prohíbe porque son más dañinas que benéficas por el cuerpo. Y yo le pregunto, ¿usted cree que cuando se sienta a ver esos deportes, usted cree que también vienen los ángeles de Dios a ver eso cuando Satanás los está patrocinando? No, mi querido amigo. Y lo digo porque hay hogares adventistas que se sientan a ver incluso peleas de box. Entienda esto, junto con los niños, toda su familia.
Cuando usted le está dedicando, invirtiendo tiempo en algo que no patrocina a Dios, usted está apoyando la causa del enemigo de Dios. Está invitando a los malos ángeles para que en su casa provoquen discordias, enojos, descontentos, división, además de lo que otras cosas peores puede suceder, incluso posesión de demonios. En el nombre de Jesús yo le animo para que usted cierre la ventana abierta que son a demonios en este tipo de actividades que no tienen que ver con Dios y su palabra para nada, y la abra a actividades misioneras que sí le van a ayudar a usted y a su familia. ¿Sí? Muy bien. 10 mentiras que el mundo quiere que tus hijos crean sobre el sexo y la familia. Al divorcio le llaman incompatibilidad de caracteres. No funcionó, pues nos divorciamos. Al aborto le llaman derecho de la mujer de decidir en su cuerpo. Fíjense. A la fornicación de las parejas que viven sin casarse le llaman unión libre. No es unión libre, es fornicación. Y transgrede directamente el 7º mandamiento de la ley de Dios. Matrimonio homosexual le llaman diversidad en el amor. A las parejas gay que adoptan hijos le llaman modern family, familia moderna. A los adolescentes que tienen sexo le llaman derechos sexuales. Solamente que tengan protección y listo. A las jovencitas que salen embarazadas le llaman falta de educación sexual en la protección. ¿Cuál es la solución para esto en el gobierno? Poner formas de métodos anticonceptivos. Pero no es, no lo hagas antes de tiempo y sin casarte. Lamentablemente. A la prostitución se le llama trabajo social. Al adulterio le llaman algo normal en todos los hombres o mujeres que se cansan del esposo, ¿verdad? A los cristianos que proclaman la verdad de Dios sobre el sexo y diseño original de las familias le llaman intolerantes o extremistas. Estas son cómo está el mundo. Vamos a ver noticias. Asiste a boda con sus 6 novias embarazadas. Imagínense. Esta pareja decidió no ponerle sexo al niño y no ponerle nombre hasta que el niño decida qué va a ser, hombre o mujer, entonces ya le ponen nombre. Y está legal. El acta de nacimiento ahí está. Estos ancianos decidieron poner a nombre del hijo su casa y propiedades, y el hijo les quitó la casa donde ellos vivían y ahora ya no tienen dónde vivir. Ese es el mundo en el que vivimos. Malaquías 4, 5 y 6, la cita bíblica que vimos, ciertamente habla de que iba a venir el profeta Elías. Vamos a leer Lucas para ver el primer cumplimiento de esta profecía y cómo aplica para nuestro tiempo. Lucas 1:17, cuando el ángel Gabriel está hablando a Zacarías y a Elizabeth sobre el hijo que iba a tener, vean lo que dice Lucas 1:17. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esta obra la hizo Juan el Bautista. Los judíos pensaban que iba a venir Elías, pero el espíritu de Elías es el que iba a estar en esta persona que fue Juan el Bautista. Y también antes del segundo advenimiento de Cristo, los que predican el mensaje de los 3 ángeles a una generación que va a encontrarse con la segunda venida de Cristo, son en este sentido el Elías que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Esa es la obra del pueblo de Dios en el tiempo del fin. En otras palabras, ¿cuál es el efecto del mensaje de Dios para este tiempo? En el Padre y el Hijo. En el Padre y el Hijo. En la familia. Vamos a ver profecías de cómo Dios dijo que iba a ser la condición del tiempo del fin, cuando esto iba a suceder. Inspirado por Dios, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en esta carta, 2 de Timoteo 3, 1 al 5, esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos. A esto le llaman narcisista, ¿verdad? Porque Narciso fue un personaje que le encantaba verse en
en el agua y se arreglaba, todo apariencia personal y él era lo más importante, todo lo demás nada. Avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Saben qué es soberbia? Vamos a ver en Proverbios capítulo 6. Perdón, me equivoqué, no es Proverbios 6. Sí, Proverbios 6, capítulo 16. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y una séptima abomina de corazón. Los ojos altivos es la primera cosa, eso es soberbia. Mirar a los demás como inferiores a mí. Tratar a otros con desprecio. No reconocerles y ponerles la atención, así como le pongo la atención a las personas importantes. Queridos amigos, Dios quiere que miremos y tratemos a todos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es satánico las peleas de boxeo y de karate, porque son golpes que están atacando y maltratando el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Toda persona que se deleite en eso, en realidad está guiada por Satanás, porque solo Satanás puede producir placer cuando ves un cuerpo que es templo del Espíritu Santo creado a imagen y semejanza de Dios, maltratándolo, hiriéndolo y sangrando. No sé ustedes, pero cuando hay peleas, yo siento esa presencia de muchos malos espíritus. La persona está hablando malas palabras, está golpeando, está haciendo sangrar a la otra persona. Ahí está Satanás. Y debemos nosotros no tener nada que ver con eso. Blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Saben que algunos gobiernos están promoviendo la desobediencia a los padres? Si en Estados Unidos alguien ve que su hijo se porta mal y trata de disciplinarlo, el hijo dice, no me toques porque puedo llamar a la policía y te van a meter a la cárcel. Así que ¿quién manda? El gobierno no está dando ya autoridad para que los padres gobiernen el hogar como Dios manda. No. Lamentablemente. El gobierno debe dar autoridad a los padres para que disciplinen como es correcto. Ciertamente en muchos casos hay abusos y se debe investigar y castigar cuando los padres abusan. Pero la mamá y el papá son los primeros responsables del hijo. Sigue diciendo, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Saben qué es afecto natural? El afecto natural es la atracción entre un hombre y una mujer. Eso es natural. Personas de diferente sexo. El afecto natural también es que aprecies y disfrutes la naturaleza, lo que creó Dios. Eso es el afecto natural, que te deleites en lo bueno, en lo hermoso. Desleales, calumniadores. ¿Saben qué es calumnia? Repetir algo que denigra a mi prójimo. Repetir o hablar o escuchar, compartir cosas que dejan en mala reputación y manchan la imagen de una persona. Eso es calumnia. Y la mayoría de calumnias son mentiras. Y se dicen a espaldas de la persona. Mucho cuidado con los que calumnian. Intemperantes. No duermen a tiempo, no comen a sus horas, no hay temperancia. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A esto se evita. Así que, ¿cómo es la condición del mundo que describe Pablo? Exactamente la que estamos viviendo, ¿verdad? Mateo 24:12, Cristo dice en pocas palabras, por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Y es que el amor es dar sin esperar algo a cambio. Los regalos de fin de año y de cumpleaños y de 10 de mayo y de Navidad se dan, pero a las personas que yo quiero, a las personas con quienes me llevo bien, a quien aprecio. No se dan esos regalos a personas que no merecen el regalo. No se dan esos afectos a personas de la calle. Cuando en la Biblia dice,
¿Quieres tú hacer un banquete? Invita a los que no te pueden devolver el favor, a los que no te pueden devolver la comida. Y entonces tu lugar será especial en el reino de los cielos. Cristo dice, el amor de la mayoría se enfriará. Doy, pero a cambio de algo. Eso no es amor. ¿Sí? Vamos a ver el modelo divino del hogar. En el modelo divino del hogar, Cristo es la cabeza y el más importante. Luego está el esposo que protege a la familia y provee a la familia. Vamos a leer Génesis. Génesis capítulo 3. Dice el 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor tendrás tus hijos, ansiarás a tu esposo y él te dominará. El esposo va a dominar a la esposa, ¿de qué manera? Vamos a ver ahorita. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás la planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El esposo provee a la familia, protege a la familia y la esposa es la ayuda idónea que cuida a los hijos, pero es una con el esposo. Es decir, donde hay amor y se cumple el plan de Dios, no hay, como dice allí en esta ilustración, no hay machismo que combatir ni feminismo que defender. ¿Saben por qué? Porque el esposo y la esposa es uno. Si el esposo tiene un logro, la esposa se goza. Si la esposa tiene un logro, el esposo se goza y ayuda a que la esposa crezca espiritual, profesional, físicamente. La esposa ayuda al esposo también para que crezca. Mi deber como esposo es ocuparme de que la esposa tenga lo mínimo de preocupaciones y estrés. Algo así como José con Potifar. ¿Se acuerdan qué pasaba con Potifar? Potifar no se preocupaba nada, solamente de la comida que comía. Nada más. Qué alegría de una esposa cuando no tiene que preocuparse nada. Quizá nada más de ordenar su ropa, arreglar algo de comer y listo. No tiene que preocuparse por trabajar para traer dinero. No tiene que preocuparse porque la casa esté bien construida. No tiene que preocuparse por cómo vamos a mantenernos el siguiente día. No. La esposa, mientras menos preocupaciones tenga, más felices. Igual el esposo. Así que los dos son uno, es un equipo. Ese es el modelo de familia que Dios estableció, hombre y mujer. Y luego los hijos, pero en ese modelo, siendo Cristo la cabeza. Y todo lo que hace la familia es para la gloria de Dios. No para mi gusto, no para el interés de la esposa, de los hijos, del papá. No, es Dios a quien se debe glorificar. Y es un equipo que trabaja para Dios, no para los intereses del esposo o de la esposa. Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y miren la indicación de Dios. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. ¿Cuántos matrimonios han dejado de hacer esto y por esta razón hay problemas en la familia? Miren, es triste, pero sin temor a equivocarme, estoy hablando a personas divorciadas, mamá soltera, papá soltero que se quedó con los hijos, personas que se divorciaron y se volvieron a casar, personas casadas pero que están en conflicto, están juntas pero no están en amor y unidad como un equipo. Sin temor a equivocarme lo digo. Y quiero decirte que si ese es tu caso, hay solución en el nombre de Jesús. Hay solución. Y quiero que te grabes este versículo de memoria ahorita que vas a estudiar este mensaje. Y hay cosas que hacer que nos toca hacer a nosotros y Dios no la va a hacer. Pero cuando nosotros decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí está lo que yo tengo. Dios dice, haz eso, dame eso y yo voy a hacer lo que tú no puedes. Vamos a leer Lucas. Lucas capítulo 1.
Y miren por qué el ángel dice esto. Le dice a María, ¿sí? María no quedó muda ni sorda como Zacarías porque ella creyó. Pero mire lo que dice el ángel. Versículo 35 en adelante. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te nacerá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Además, también tu pariente Elisabet ha concebido a pesar de su vejez. Este es el 6º mes de ella, a quien llamaban estéril. Elisabet, anciana y estéril. ¿Había posibilidad de que tuviera hijo? Ninguna. Pero vean lo que dice, versículo 37. Porque nada es imposible para Dios. Repítalo siempre, nada es imposible para Dios. Mi familia está destruida, mis hijos se han ido, mi esposo no me ama, mi esposa no me entiende. Nada es imposible para Dios. Ha habido personas que me dicen, bueno, es que es su caso, usted está joven y muchas cosas, ¿no? Quiero decirte, querido amigo, que cuando Dios dice algo para que lo hagamos, no es solo para los ricos, no es solo para los que son más inteligentes o tienen más estudios, no es solo para los que viven en el campo, los que dicen, ay, es que no podemos salir de la ciudad. Es para todos, pero depende de la fe de la persona, se va a hacer o no se va a hacer. Cuando Cristo estuvo aquí, ¿creen que tenía poder para sanar? Él era Dios y al mismo tiempo hombre, pero no usó su poder de Dios. Él hizo lo que usted y yo podemos hacer dependiendo del poder del Espíritu Santo y de Dios. Resucitó muertos. ¿Hubo personas que resucitaron muertos aparte de Cristo? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Elías? Así que Cristo no usó su poder divino para resucitar. Cristo hizo lo que una persona unido y aferrado al poder divino puede hacer en el nombre de Jesús. Así que es posible conforme a su fe. En una ocasión cuando Cristo pasó por un pueblo, dice, no hizo muchos milagros allí por causa de la incredulidad a ellos. Así que nunca acepte usted, eso no me va a pasar a mí, no se puede. Usted limita el poder de Dios cuando dice eso. Hay que decir, nada es imposible para Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que haya cambios. Efesios capítulo 5. Aquí está detallado cómo es que Dios quería que viviera siempre la familia. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 4. Efesios 5, 21 en adelante dice, sed sumisos unos a otros en el temor de Dios. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, díganme qué puede hacer la iglesia sin Cristo. Nada. Y el ideal de Dios era de que el esposo cumpliera lo que Cristo hace con la iglesia, con la esposa, ¿no? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. El problema, voy a hacer una pausa aquí, queridos amigos y hermanos, es que en muchos casos el esposo no acepta el papel de esposo. Quiero explicarlo. Se casan, hermosa la esposa, muy romántico todo el tiempo de noviazgo o de amigos, pero ya que se casan, no acepta su responsabilidad de esposo. ¿Qué es responsabilidad de esposo? Estar velando porque las necesidades de la esposa estén suplidas 100%. Necesidad afectiva, de platicar, de comprensión, de afecto, de alimentación, de vestido, espirituales. Y como el hombre no cumple ese papel, pues la esposa tiene que tomar el rol de esposo y esposa, y la esposa cría a los hijos y se pone cabeza del hogar cuando debe ser el esposo. Y el esposo se escuda haciendo, pues bueno, yo traigo la comida, la esposa ya tiene que hacer lo demás. Lavar, planchar, trapear, cocinar, los hijos, educarlos. Yo tranquilo nada más traigo la comida. Esposos están pecando contra Dios y ese es el asunto. Porque el esposo es cabeza del hogar como padre espiritual,
como alguien que cuida, abraza y mantiene el afecto vivo entre la esposa y el esposo. Es un modelo a seguir en virtud, en buenos hábitos, en aceptar sus errores, pedir perdón y perdonar. Y eso es lo que anhela Dios en cada esposo, en cada esposa también. No habría discusiones si el esposo cumpliera eso. La esposa estaría encantada de que el esposo fuera la cabeza del hogar siempre, porque está cumpliendo el papel que Dios le puso. Estaría enamorada cada día más de él. Y con gusto haría los papeles que Dios puso a la esposa a hacer en el hogar. Versículo 25. 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. De ese modo el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Sabe cuál es el conflicto? Es que muchos matrimonios nunca llegan a ser una sola carne. Para empezar, no hay planificación financiera, no hay casa, no hay orientación sobre cómo establecer un hogar, no hay el papel del papá y de la mamá como debe ser en el plan de Dios, y se casan porque quedó embarazada la jovencita y se van a vivir con los padres. No se cumple, dejará a su padre y a su madre. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre, que es el quinto, se cumple cuando el hijo o la hija, a partir de que se casa, debe vivir separado de sus padres, pero estar al tanto de ellos, ¿sí? No dejarlos al abandono y a ver quién los alimenta. De hecho, es correcto que si los padres nos criaron y nos mantuvieron por 17 o 20 años o el tiempo que estemos en casa, nosotros cuando trabajamos, además de darle la parte a Dios que le corresponde, le estemos dando una parte a los padres, asegurándonos de que ellos están bien, de que no tienen necesidades. Pero la mayor necesidad de los padres una vez que los hijos se van, ¿saben cuál es? La necesidad afectiva de atención. Hay hijos que no le hablan a sus padres y los padres no les llaman. Y en esto hijos están deshonrando al mandamiento, están deshonrando a los padres. Qué felices son los padres y orgullosos de los hijos que mantienen esa comunicación constante. Cualquier plan le dicen, papá, mamá, mira, quiero hacer esto, ¿cómo ven? Los involucran, son un equipo. Satanás hace que ese equipo no haya equipo, cada quien por sus intereses. Ese no fue el plan de Dios. Capítulo 6, versículo 33, perdón. No obstante, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su esposo. Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Queridos amigos, estamos ante un ataque desde hace años de que Satanás está señalando que este modelo bíblico es extremista, es intolerante, porque no se ha hecho como Dios indica. Si se siguiera exactamente cada versículo lo que aquí dice, serían los hogares más felices y un modelo a seguir en cualquier parte del mundo. Y Dios anhela que esos hogares estén constituidos en su pueblo, en su iglesia. Es posible, nada hay imposible para Dios, pero hay algunas cosas que Dios dejó para que hagamos y que no se están haciendo, y por esta razón no hay muchos hogares con estas características. Génesis 2:15. Tomó pues Dios al Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. ¿Cuál fue el deber del hombre después de que Dios lo creó? Ahí está. Cultivar. ¿Cómo mira hoy el mundo a los agricultores? Como lo más bajo, ¿verdad? Un agricultor, un abogado, un ingeniero, algo que haya estudiado y tenga títulos y esté dando clases, pero cultivando la tierra.
Me van a picar las hormigas, los alacranes, los mosquitos. No, eso para mí, ¿no? Los niños crecen sin el amor al cultivo. Y el plan de Dios fue que siempre se esparcieran las familias, cada quien cultivara sus propios alimentos y la familia fuera un equipo. Mamá y papá juntos van a cultivar la tierra, los niños arrancan la maleza, recogen los frutos, pero están juntos todo el tiempo. Familias bíblicas, Adán y Eva. Aún de la mejor familia podemos decir que Dios puso, Caín salió. Así que aún de las mejores familias puede salir alguien que decida por lo malo. Noé, igual, ahí está Cam. Podemos mencionar que papá, mamá e hijos juntos, está bien, ¿no? Jacob, ahí ya no está bien. 2 esposas, 2 concubinas, hijos de cada mujer diferente, problemas por todos lados. Moisés y Séfora, Josué, me gusta lo que dice Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. No es de que déjenme ver a ver si ellos quieren, no, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Él era cabeza del hogar y así debe ser el papá. Seguro de que lo que va a decir van a aceptarlo no porque es autoritario, sino porque aman hacer la voluntad de Dios, la familia también. Boaz y Ruth, aquí hay un mensaje de esperanza para las mamás solteras o incluso prostitutas, personas que no aceptan la palabra de Dios en un momento, pero después sí. Mira, Ruth, de una nación pagana, se casó con un príncipe de Israel, porque dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Elí, sumo sacerdote, tener un alto puesto en la iglesia no significa hacer las cosas bien en el hogar. Murieron los 2 hijos de Elí porque fue indulgente, y también Aarón. Samuel, le daban quejas también de sus hijos. Profeta, David, otro caso como Jacob, muchas esposas, muchos problemas. Dios dice, una esposa. Salomón, ni hablar, 1000. Zacarías y Elizabeth, podemos mencionar un buen ejemplo de ellos. Timoteo, habla de su abuela Loida y su mamá Eunice. Parece que no estaba el papá de Timoteo. No lo menciona, ¿verdad? Pero tenía más influencia la mamá, la abuela. Esto quiere decir, queridos amigos, que en la Biblia no son todos modelos a seguir, pero son personas que ganaron en el nombre de Jesús victoria sobre los malos, los errores, las malas decisiones. Eclesiastés 7:29, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto en el jardín, cultiva los alimentos, esto es lo que va a hacer. Pero él se complicó con muchos artificios. Hay otra versión que dice, pero ellos se buscaron muchos problemas. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer solamente por ser humanos? Ya está a la edad que debo de ir a la escuela, a la edad que voy a estudiar, a dónde voy a trabajar, las horas del trabajo, ya está todo medido, hasta el tiempo de pensión y jubilación. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13 y 14. Así que lo que más claro y de memoria debe tener todo niño, ¿saben qué es? Los mandamientos de Dios. Eso es todo lo que Dios nos pide. Pero en mi carrera, en mis títulos, mira lo que pide. ¿Hay algo más que pide Dios? Claro que debes prepararte y estudiar en lo que tenga que ver con el reino de los cielos. El modelo humano del hogar, ahí está. Matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, 3 esposas. ¿Qué dice Dios? No te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una mujer, eso es una abominación. No tendrás cópula con ningún animal, Levítico 18, 22 y 23. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, ni los calumniadores y estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Quiero que les quede claro qué significa abominación, porque aquí usa la palabra abominación en Levítico. Imagine usted que lo invitaron a una cena de gala, en un hotel de lujo, un restaurante finísimo, que los cubiertos son de plata.
y usted está ahí y le sirven el plato rico. Puede ser como una empanada, no sé, con salsa así rico. Y usted empieza a comer. Y cuando empieza a masticar, se oye crack. Y usted se acuerda dónde había escuchado ese sonido, cuando aplastaba una cucaracha en su casa. Quita eso y se da cuenta que sí es una cucaracha. Ese sentir es abominación. Ese sentir de repugnancia, de detestar, de ojalá jamás hubiera pasado y de ganas de vomitar. Eso es lo que siente Dios cuando se tergiversa su modelo de vida. Y aquí lo digo porque está escrito en la palabra de Dios. No es mi decisión ni mi palabra, es palabra de Dios. Esto aquí lo compara el apóstol Pablo también con los borrachos, con los que calumnian. Muchas veces algunos repugnan a las personas que se acuestan del mismo sexo, pero los que calumnian a su prójimo, los que tratan de buscar otros placeres que no es el plan de Dios, lo mismo van a ser desechados por Dios. Es que es pecado. No es porque alguien decida o quiera ser homosexual, no, es pecado y Dios no va a aceptar ninguna persona que no sea parte del pecado. Así como si yo no dejo de robar, no dejo de matar. Y hay esperanza porque hay muchos homosexuales y lesbianas que han aceptado a Cristo como su Salvador y Dios le ha dado un nuevo corazón para que ame al sexo que debe corresponderle. Hay testimonios, hay muchos. Nada es imposible para Dios. Si me estás escuchando, querida amiga, si eres lesbiana o amigo que eres homosexual y dices, es que yo nací con estas tendencias, a mí me gustan los hombres, un hombre, arrodíllate y dile, Dios mío, tú me creaste, este cuerpo es masculino. Cámbiame, yo no puedo cambiar eso, pero quiero. Entonces el poder de Dios vendrá sobre ti y serás cambiado, está prometido. También está otra, ella se casó a sí misma, miren, 13 de septiembre de 2021. Se casó a sí misma y después al poco tiempo se divorció ella misma. Ni siquiera uno mismo se aguanta, ¿verdad? Este hombre en Rusia se casó con una muñeca. En algunos lugares como en India y aún en Canadá ya se legalizó que se puede casar con un animal. Esto es el enemigo tergiversando el plan de Dios. Dios dice, esparcíos en la tierra y busquen un lugar donde vivir en la naturaleza, cultivando sus propios alimentos. ¿Qué dice el hombre? Ahí está. En viviendas todas apretadas una tras otra, las paredes casi transparentes. Y ahí está la gente. Contrario al plan de Dios. ¿Trabajar la familia como equipo en un mismo fin? No. El papá allá, la mamá por allá, los hijos por allá y todos sirviendo a otros como esclavos. Ese no fue el plan de Dios. Sin contar las horas en el tráfico para ir y venir a la escuela o al trabajo. Hay tráfico. ¿Verdad que cada vez hay más? Abren nuevos fraccionamientos, pues más autos y miren la aglomeración. Aire contaminado, estrés, problemas, dolor de cabeza, los hijos en la escuela, educándolos sin la palabra de Dios, porque la mayoría de escuelas prohíben este libro sagrado. Y cuando hay tiempo libre en la familia, pues ver una película o ver algún deporte. O ir a jugar. Tiempo de compras en el supermercado, no cultivando tus propios alimentos. Ese es el plan del hombre, que está teniendo muchísimo éxito en alejar a Dios y el reino de los cielos de muchas personas. Tiempo para la familia, culto familiar. Este es un ejemplo de lo que la mayoría vive. Y aquí estoy quizás siendo benigno en darle menos tiempo a las horas de escuela y trabajo. Pero supongamos, 9 horas, el papá en el trabajo, los niños en la escuela. 8 horas de sueño. Un suponer que se acuestan a las 10 de la noche y se despiertan a las 6 de la mañana, ¿verdad? 1 hora tareas escolares, o bien compras, limpieza en el hogar, arreglar el auto, el papá quizá. 2 horas para comer durante el día y el aseo personal. 2 horas de entretenimiento, deportes, amigos, televisión. 2 horas de tráfico, traslados, casa, trabajo, escuela.
Esto no está lejos de la realidad, queridos amigos. Este es un ejemplo de cómo muchos viven exactamente así. ¿Dónde está el tiempo para la familia? ¿Dónde está el tiempo para Dios? Me gustó esta foto que hace poco vi de uno de mis amigos. Las familias que viven todavía así saben que tienen más estabilidad emocional. A la hora de comida, todos comen juntos, platican. Cultivan su terreno, sus propios alimentos, todo el tiempo están juntos. ¿Saben por qué van en aumento los divorcios? Miren lo que dice primero esta cita, luego voy a mencionar la causa principal de los divorcios hoy en día. El trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación dada en nuestras escuelas. ¿Qué es el ABC? Lo primordial, lo primerito. ¿Cuántas escuelas enseñan agricultura a los niños? No, eso es denigrante. Esta es precisamente la primera tarea que debiera iniciarse. Nuestros jóvenes deben ser instruidos en el desmonte de árboles y labranza de la tierra, tanto como en las ramas literarias. Joder, los testimonios, tomo 2, página 445. Que la madre encuentre tiempo para cultivar a ella misma y en sus hijos el amor por las cosas hermosas de la naturaleza. Que les muestre las glorias extendidas en los cielos. ¿Cuáles cielos en la ciudad? Ni siquiera estrellas se ven por la contaminación. Los miles de formas de belleza que adornan la tierra, y luego que les hable acerca del que creó todas estas cosas. Así podrá conducir su tiernamente hacia su Creador y despertar en su corazón reverencia y amor por el dador de toda bendición. Los campos y las colinas, la cámara de audiencia de la naturaleza, deberían ser el aula para los niños. ¿Cuál es el aula para los niños? La naturaleza. Sus tesoros deberían constituir su libro de texto. Las lecciones así impresas en su mente no se olvidarán fácilmente. Conducción del niño, página 37. Los niños no deberían estar mucho tiempo dentro de las casas. No se les debería exigir que se apliquen con mucho tesón al estudio hasta que se haya echado un buen cimiento para el desarrollo físico. Durante los 8 o 10 primeros años de la vida del niño, el campo o el jardín constituyen la mejor aula. ¿Cuál es la mejor aula? El jardín, el campo. La madre, la mejor maestra, y la naturaleza, el mejor libro de texto. Soy un testimonio viviente de que esto es verdad al 100%. Mi mamá no estudió para ser maestra, pero ella me enseñó a leer a los 3 años de edad y escribir. Porque el niño, la primera voz que entiende es la de la mamá. Nunca un profesor le va a enseñar tan rápido a un niño como la mamá y el papá, y con tanto amor. Hasta que el niño tenga edad suficiente para asistir a la escuela, se debería considerar su salud más importante que el conocimiento de los libros. Debería estar rodeado de las más favorables condiciones para el crecimiento físico y mental. Existe la costumbre de enviar a los niñitos prematuramente a la escuela. Se requiere de ellos que estudien los libros cosas que sobrecargan su mente. Este proceder no es sabio. ¿A qué edad tienen que enviar a los niños a la escuela? 3 o 4 años. Quienes hacen eso no están actuando con sabiduría según esta cita inspirada. Porque los niños, los primeros 7, 8 años, déjelos correr en el campo. Enséñelos a cultivar, van a emprender el conflicto entre el bien y el mal cuando ven que crece la mala hierba, cuando ven que las hormigas tratan de comerse sus plantitas. Va a ser diligente, va a ser responsable, solamente la tierra le va a enseñar eso. Un niño nervioso no debiera ser sobrecargado de ninguna manera. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea, una familia mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre con el rollo abierto de las Escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios.
Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Eventos de los últimos días, página 96. ¿Usted quiere que su hijo crezca? Lo más parecido posible, imitar a Jesús, nuestro modelo. Ahí está el modelo. ¿Cuáles son los enemigos del hogar? Falta de tiempo. Hay tiempo para todo, pero no para platicar esposo y esposa. A veces yo, cuando tenemos mi esposa y yo pláticas prematrimoniales o ya con matrimonios, le pregunto, en la semana, ¿cuánto tiempo dedican ustedes para platicar y evaluar ustedes su matrimonio? No, pues no. No hay tiempo. ¿Cuánto tiempo usted dedica para sentarse con sus hijos y preguntarles cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría que mejorara o cambiara en la familia? No, nada. Hay familias que solamente hay tiempo para el trabajo, para el estudio, pero la familia no, nada. Emoción por otros intereses, el niño encantado con los deportes, la muchachita en los estudios, o el novio, el papá en el trabajo y la mamá en otras cosas ahí en las telenovelas quizá, cada quien divididos. Viven en la misma casa, pero no son equipo y no hay amor. Triste. Desperdicio de talento y energía, la capacidad y los talentos que Dios nos dio, usándose para cosas inútiles para vida eterna. Terceras personas empiezan a intervenir en aconsejar o hacer cosas en la familia, otras personas. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Las decisiones del hogar y lo que se habla en el hogar debe estar en el hogar, nunca sacarlo con otras personas. Esta es una causa de divorcios en muchos lugares. Es que la vecina sabe de esto y por eso no tiene que platicarle nada a la vecina. Lo que ocurrió en su esposo y usted debe ser ustedes. O en mutuo acuerdo ir con algún amigo, alguien que les pueda ayudar o asesorar. ¿El qué dirán? Ay, es que si no hacemos, pues vamos a estar raros aquí en el vecindario, hay que hacer como los demás hacen. El peor error que Israel tuvo y lo están teniendo muchos por querer parecerse al mundo. La conveniencia, la indulgencia, los falsos amigos, las mentiras, poca atención, egoísmo, mala nutrición, no hay altar familiar. Miren esa imagen, esa foto. Así están muchos hoy en día. Para que el niño esté tranquilo, déjala ahí que vea y juegue lo que quiera en el celular. Y allá los padres trabajando. ¿Qué les parece? El peor ejemplo que puede darle a un hijo es quitarle sus responsabilidades ante Dios y ante la sociedad. Lo mejor que puede hacer usted a su hijo es prepararlo y capacitarlo para que sea autosustentable desde la más pequeña edad. Que él mismo trabaje, gane su dinero en su capacidad y que conozca muchos oficios, que conozca muchas formas de hacer dinero honradamente y que no sea alguien que le gusta desperdiciar el tiempo en cosas inútiles como son los videojuegos. En los años 70, promedio 8 hijos, la mujer normalmente no trabajaba, la edad del matrimonio rondaba entre los 20, 27 años. Antes también se casaban más jóvenes, 16 años, 18 años. Quiero decirles, la edad ideal del matrimonio en la mujer es después de los 24 años y en el hombre después de los 28 años. Científicamente, a esa edad el cerebro terminó de desarrollarse y pueden tomar unas mejor decisiones. ¿Sí? Ahora bien, hay quienes maduran más rápido, depende el rol que tuvieron en el hogar y depende de la madurez también. En los 80, promedio 5 hijos, hombres cabeza de la familia. En los 90 ya va disminuyendo, ya son 3 hijos. Ahora las mujeres estudian, postergan la maternidad un poco más, empiezan a incrementarse los divorcios. En el 2000, 1 o 2 hijos, ya, si acaso 2. Hay deberes compartidos y hay preferencia de unión libre, que es fornicación, no es unión libre. Esto es fornicación. Si funciona, pues nos casamos y si no, así quedamos. 2010, promedio un hijo o no procrear, no tener hijos, ¿para qué? Falta de límites, disciplina. Aumento de segunda o tercera unión y madres solteras en todos lados.
Tendencia actual surge en los DINKs, en inglés, Dual Income, No Kids. Ingresos dobles, no hijos. Eso significa más dinero, pero gasto en lujos, responsabilidades compartidas, pero nada de hijos. No todos los niños tienen recuerdos felices. La vida de los hijos depende mucho del equilibrio emocional de los padres. Y quiero que noten esto. Las raíces de todos son nuestros tíos, abuelos, primos y también nuestros padres y hermanos. Esas son nuestras raíces. Cuando vamos a conocer a alguien, nosotros tenemos raíces, ¿sí? Y eso nos hace la persona que somos. Entonces, las ramas que vamos a tener, que es la descendencia, los hijos, van a llevar los hábitos, las costumbres, la alimentación, la forma de hablar y el carácter que yo tomé de mis raíces. Y saben que muchos se casan, pero con las raíces rotas, no se hablan bien con el papá, o con el tío, o con la abuela. Antes de elegir una persona para juntarse por el resto de su vida, arregle sus raíces. Tenga buena comunicación con toda su familia. Pida perdón, perdone, hable, ame. ¿Cómo va a amar a alguien si no es su familia todavía y a su propia familia ni en cuenta, no le importa? No está bien eso. Se deben arreglar las raíces para que haya un buen fruto. Salmos 1, del 1 al 3, un pasaje muy conocido. Dichoso el hombre que no anda en el consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de burladores, antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. La ley de Dios es la base para tener un buen crecimiento. Dice aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vean el cambio. 1500 antes de Cristo y los siguientes años, familias unidas, todo el tiempo. Abraham, donde iba, toda la familia iba, los hijos, la esposa. Hoy en día, unos en el trabajo, otros en la escuela, otros en los deportes y cada quien por su lugar. ¿Por qué hay cada vez más divorcios e infidelidad? Poca comunicación, no es un equipo, solo viven en el mismo lugar. Cada miembro de la familia tiene intereses diferentes. Hay influencia y tiempo mayormente con extraños. Tengo amistades que se han divorciado. Queridos hermanos, amigos, misioneros, personas que crecieron conociendo la fe verdadera. ¿Sabe por qué? Porque la esposa quizá trabajaba allá en la escuela y el esposo en otra cosa, y cada quien pues se llevaba con sus ambientes de trabajo, sus compañeros ahí de la fábrica, y empezaron a amistar y empezó a surgir ese sentimiento natural porque alguien ahí en el trabajo le daba más atención, la trataba bien, y el esposo cansado pues casi ni le atendía a la esposa, o viceversa. El primer paso para un divorcio es deje que su esposo o su esposa trabaje en otro lugar y conviva con otras personas y haya mucho tiempo de distancia entre ustedes. Yo le animo que en el nombre de Jesús ore para que los dos trabajen juntos, estén unidos la familia y evite ese riesgo que está aumentando, negligencia en el rol familiar. Otro muy común, la secretaria queda con el jefe. ¿Por qué? Porque hay mucha comunicación visual y también emocional y se cuentan cosas aparte del trabajo y terminan muchos siendo infieles. Lo mismo en las escuelas. Médicos con enfermeras. Amigos que han trabajado en fábricas me decían, allá dicen, aquí no tienes novia, qué raro, pero si tú estás casada, sí, pero acá tenemos novia aparte. Novia aparte, imagínense. Hay que evitar eso. Padres, si no dais a vuestros hijos la educación que Dios os impone darles por precepto y ejemplo, tendréis que responder a Dios por los resultados. Estos no se limitarán a vuestros hijos, se extenderán a través de generaciones. Así como un cardo que se deja crecer en el campo produce una cosecha de su especie, los pecados resultantes de vuestra negligencia obrarán para arruinar a quienes caigan dentro de la esfera de su influencia. Hogar Cristiano, página 153. El Señor ha confiado a los padres una obra solemne y sagrada. Han de cultivar cuidadosamente el suelo del corazón, el corazón de los hijos. Así que repasando, este es el modelo bíblico, divino del hogar. Donde hay amor, no hay machismo que combatir, ni feminismo que defender.
El modelo de la familia que establece Dios es el mejor de todos y será eterno. Y esta indicación: es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a las localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Evento de los últimos días, página 100. Quiero dar este mensaje a los predicadores. Si es obispo, sacerdote, pastor, escúchelo bien. Si está dando un mensaje de aceptar a Cristo y arrepentirse de los pecados, pero no salir de Babilonia, no salir de las ciudades y establecerse en el campo con el modelo de Dios, Dios le va a pedir cuentas, porque muchos van a perder su vida eterna, por lo que esta cita dice. Muchos de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo, y Dios le va a demandar eso de su sangre, de usted. Porque Dios nos llamó a predicar todo el evangelio, y el evangelio es libertad en todos sentidos. Dios llama a salir de Egipto, a salir de Babilonia. Eso es una condición, además de espiritual, también física, y debemos obedecer. Esto es lo que significa este mensaje para nosotros, Malaquías 4, 5 y 6. Ahora usted imagínese la venida de Cristo. Qué hermoso toda la familia, pero qué terrible será cuando usted vea que va su esposo, pero usted no va, o el hijo. Usted ya tomó su decisión. Usted ya decidió qué hacer con su familia, y con este mensaje Dios nos ha hablado. En el nombre de Jesús le animo a tomar decisiones de vida eterna junto con su familia antes que sea demasiado tarde. Que Dios le bendiga.